Bueno, buenas tardes. Para los que no estuvieron la vez pasada, mi nombre es Carolina Fábregas Solsona. Quiero agradecer en primer lugar a Santiago Deus, quien nos cursó la invitación, tanto a mí como a Ernesto Betere, para compartir estos encuentros bajo este título que entiendo que se propuso desde el Centro 2, del nombre del Padre a los nombres del Padre. También le agradezco a la responsable del ciclo, a Estela Mari Julián. Bueno, como bien puntuaba Santi en el primer encuentro, esto es una introducción a este tema, que es un tema muy extenso, porque si tuviéramos que decir, recorre tanto toda la obra de Lacan como toda la obra de Freud. Así que yo en principio voy a intentar transmitir de un modo que me gusta decirlo, que es de a retazos, ¿no? De a cachitos, ubicando algunos mojones en donde poder hacer pie de alguna manera para poder decir algunas cosas, transmitir algunas otras y que algunas les resuenen, sobre todo para la clínica. Retomo entonces este punto de partida que traía Santi, que tiene que ver con el marco del título, ¿no? Que va del singular al plural, del nombre del Padre a los nombres del Padre. Que eso ya nos da una orientación, nos señala un camino, y que para digamos, los fines prácticos de la transmisión voy a intentar de alguna manera ubicar algunos términos que están asociados más al singular, es decir, al nombre del Padre, y algunos otros términos que están más asociados al plural, los nombres del Padre. No como porque una teoría reemplace a la otra, como también traía Santiago, ¿no? Sino más bien pensándolo como una especie de banda de Moebius. Pero bueno, es cierto que Lacan es en sus primeros seminarios, podemos tomar como referencia el seminario 5, y una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, como referencia para trabajar en relación al nombre del Padre y la metáfora paterna, y después ubicar en el seminario 22, RCI, donde despliega justamente esta cuestión a través del nudo Borromeo, la pluralización de los nombres del Padre. Espero poder lograrlo, pero siempre me interesa que sea posible usar estos términos para nuestra clínica, ¿no? Para que resuenen en nuestra experiencia, en nuestra práctica. Y bueno, yo elegí algunos y les voy a dar algunas referencias, pero también me gusta como lo traía Freud, que él decía que, bueno, que cada analista tiene que construir esa teoría y esa experiencia como un guante que le vaya a la medida de su mano. Bueno, entonces en principio poder ubicar que el nombre del Padre es un significante, y en tanto tal porta una función y a la vez un enigma. La metáfora paterna será una operación necesaria en el devenir de un sujeto, donde el significante nombre del Padre desempeñará un papel fundamental. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué tiene un papel fundamental? Porque es lo que introduce
una mediación entre el sujeto y el oscuro deseo de la madre. De este modo, ese significante no elimina el enigma por ese deseo, sino que justamente es lo que permite que el sujeto pueda preguntarse por qué me quiere el otro. Esta es una función fundamental, la función de poder interrogarse, y al poder interrogarse, poder interrogar al otro. Sin este enigma, no será posible dar lugar a construir respuestas al modo fantasmático. Me quiere tonto, me quiere inteligente, me quiere cucaracha, me quiere princesa. Diferentes modos de decir que serán construidos en el análisis. También posibilitará, junto a otras operaciones, la posibilidad que el sujeto construya sus mitos, su historia, la novela familiar. Es decir, esto me parece fundamental, que el sujeto cuente con la posibilidad de ser un lector, de hacer lecturas. A veces podemos observar en la clínica ciertos accidentes en esta operación siempre fallida. Y por ejemplo, podemos observar sujetos que justamente no pueden historizar, no pueden armar un relato, ¿no? Y ahí es muy interesante poder utilizar este instrumento del que hablaba Freud, que es la construcción en análisis. Entonces, me parece muy útil subrayar para la clínica que esta función del nombre del padre introduce la dimensión del equívoco, y con esto la posibilidad de que el sujeto pueda contar con la metáfora, el chiste, la mentira, y más tarde con su propia voz. Esto se ve muy claramente en la clínica con adolescentes, ¿no? Cuando empiezan a probar que pueden engañar al otro. Es muy interesante cuando esto aparece en la clínica, que bueno, muchas veces viene acompañado de sufrimiento, ¿no? Pero bueno, es interesante que aparezca, en tanto uno puede ubicar ahí que esto, ¿no? Que la metáfora paterna ha operado. Es decir, entra la función del engaño. Ensayo otros modos de decirlo para que, bueno, esto también cobre otras resonancias para nuestra clínica. La función del padre, como nombre del padre, posibilita una función de anclaje, un punto de capitón. Sin esta función, el efecto sujeto sería el de una deriva constante, que aparece como observable clínico en la dispersión subjetiva, por ejemplo, incluso también en las neurosis. Como decía, en tanto esta siempre es una operación fallida. Es fallida porque el otro no existe, justamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Recuerdo un paciente que, no siempre, pero en muchas sesiones le pasaba que comenzaba a hablar en la sesión y no podía parar. No había puntos ni comas, saltaba de un tema a otro, pero no al modo de la asociación libre, sino en una metonimia sin fin. Mis intervenciones intentaban pararlo en algún lugar, abrir algún interrogante,
a veces le decía que no entendía cómo se enlazaba eso que estaba diciendo con lo que, ¿no?, con lo que venía diciendo, hasta que en un momento él encuentra una metáfora para representar esto que le pasaba. Y me dice algo así que cuando habla de esta manera, y que bueno, habíamos ubicado que justamente no era en cualquier momento, ¿no? Más bien tenía que ver con una situación en donde él se sentía o muy angustiado o muy desbordado por una determinada situación, me dice algo así que es como cuando uno lee un texto y lo termina de leer y no sabe qué leyó, ¿no? ¿Qué quieren decir todas esas palabras, ¿no?, que están como apiñadas, como que no hay diferencia entre las palabras? Me parece un lindo ejemplo, ¿no? Porque este es un paciente neurótico que cuenta con la inscripción del nombre del padre, con la metáfora, pero que bueno, como les decía, siempre tenemos que pensar que es fallida, y que frente a esto, lo mejor que le puede pasar a un sujeto es que haga inhibición, síntoma, angustia, que como veremos también son nombres del Padre, y que por eso es importante en la dirección de una cura, también esto lo traía Santiago la otra vez, ¿no?, ubicar para qué le está sirviendo al sujeto esa inhibición o esa angustia, es decir, qué está sosteniendo, ¿no? Bueno, no sé si voy muy rápido, me avisan cualquier cosa y me interrumpen. Quería leerles un pequeño fragmento de la novela que les comenté la vez pasada que iba a tomar, de Alejandro Zambra, poeta chileno. No importa que no la hayan podido leer, por ahí, bueno, les da ganas después de esto para una lectura de verano, porque trae muchas aristas para pensar. Pero bueno, toca un punto interesante de lo que hoy quiero transmitir, que tiene que ver que por un lado podemos decir que están los roles sociales del padre. Digo por todas estas cuestiones que también se le critican, ¿no?, al psicoanálisis. Y por otro lado, el padre como función para el psicoanálisis, ¿no? ¿Qué es un padre para el psicoanálisis? Obviamente, si bien están enlazados, ¿no?, quiero como ubicar particularmente cómo en este tiempo, cómo están armadas algunas familias, como por ejemplo, por decir algo, ¿no?, una mujer que decide ser madre sola, sin estar en pareja, a través de una donación de esperma, ¿no? Bueno, cómo, ¿no? Por supuesto habrá que escuchar, esto es el caso por caso, obviamente, ¿no? Pero bueno, ahí pensar, ¿no?, a ver qué pasa con la función, quién la encarna, cómo. Entonces, voy al texto de poeta chileno, que para introducirlos en el tema, se trata de un hombre, Gonzalo, que se reencuentra con su novia de la adolescencia, algo así como su primer amor, ya después de unos años. Ella tiene un hijo, eh, está separada, tiene un hijo, y bueno, conforman, digamos, una familia, ¿no? Él se va a vivir con ella, y de alguna manera uno puede decir, bueno, empieza a cumplir ese rol de padre con Vicente, que es el niño, lo quiere mucho, y a partir de una situación fortuita, que es que están en la caja de un supermercado y la cajera le pregunta por la relación, ¿no? ¿Qué relación tienen entre ellos? Si son amigos, si son hermanos. Gonzalo, el protagonista, queda como perturbado y no pudiendo responder, ¿no? Entonces, este es un hombre que se dedica a las letras y que
que escribe poesía, no es tan bueno como quisiera, pero bueno, se dedica a esto. Entonces se va al diccionario y busca la palabra padrastro. Entonces, ¿no? Les leo, dice, lee la primera acepción: marido de la madre respecto de los hijos habidos por ella. La segunda, mal padre. La tercera acepción, obstáculo, impedimento o inconveniente que estorba o hace daño en una materia. La última acepción, pedazo pequeño de pellejo que se levanta de la carne inmediata a las uñas de las manos y causa dolor y estorbo. Él está como muy perturbado por esto, porque aparte la palabra padrastro le parece una palabra horrible en español, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Como que no sabe bien qué hacer con esto. Y llama a un amigo que habla mapuche, y entonces le pregunta, ¿no? A ver cómo es en el idioma mapuche, cómo se dice padrastro, cómo se usa esta palabra. Y el amigo le dice, para los mapuches, el chau es el compañero de la madre. Da lo mismo si es el padre biológico o no. Chau es el nombre de la función padre. Entonces Gonzalo le pregunta, ¿y cómo distinguen el padre del padrastro? Te digo que no les interesa diferenciarlos. ¿Y el chau divorciado cambia de nombre? No, bueno, pero no sé, dice, si fuiste chau, lo seguís siendo, aunque haya otro chau ocupando tu lugar. O sea que un niño puede tener dos chau. Ya con esto, ¿no? Gonzalo, y un poco más tranquilo, quiere hacerle esta transmisión a Vicente, ¿no? Y entonces, bueno, lo encara mientras están jugando unos jueguitos de la Play, le pregunta si se acuerda de esa conversación con la cajera, y entonces finalmente le dice, yo soy tu padrastro, y tú eres mi hijastro. Suena feo en español. Sí, dice el niño. Y Gonzalo le contesta, pero hay que usar las palabras, aunque no nos gusten. La palabra padrastro suena fea, pero es la palabra que tenemos. Hay otras lenguas donde la palabra es más bonita. Y en el mapundún no hay una palabra como padrastro. A los dos, al papá y al padrastro, se los llama chau. Chau, dice el pibe, sí. ¿Y cómo saben quién es el padrastro y quién el papá? Es que no les importa la mamá. El chau es el nombre que acompaña a la mamá. ¿Y si son lesbianas? Le pregunta el pibe. Bueno, supongo que ahí son dos mamás. Para terminar con esto, y esto lo rescato porque Gonzalo finalmente le dice, lo que quiero decirte es que esta es nuestra lengua, nuestro idioma. Hay que usar las palabras, aunque no nos gusten. Y si las usamos lo suficiente, capaz que signifiquen algo distinto. Capaz que logremos cambiar su significado, ¿no? Parecido, bueno, a lo que uno hace con un análisis. Entonces, ¿no? Retomando por donde quería seguir. Diría que en principio se trata de que alguien encarne, cumpla esta función. Función fundamental en tanto posibilita la terceridad. Esto me importa mucho
poder transmitirlo, porque de nuevo, insisto, es muy clínico, ¿no? Porque la terceridad es lo que permite pensar, diferenciar, distinguir, incluso, y espero esto poder de alguna manera hacerles llegar algo de esto a través del cuento que vamos a tomar a lo último de la clase de Nadar de Noche, porque de alguna manera es la posibilidad de dar lugar a lo otro, ¿no? Esta terceridad como posibilidad de dar lugar a lo otro como lo femenino. Acá les quiero dar una referencia sin meterme con esto, porque bueno, excede el tema, pero me parece que es re interesante y re interesante para pensar cosas actuales. En el texto del Atolondradicho, yo tengo el texto que está en otros escritos de Lacan, en la página 491, es un texto de 1972, Lacan dice esto: llamemos heterosexual a lo que ama a las mujeres, cualquiera sea su propio sexo. Me permito acá decirlo así, ¿no? Heterosexual a lo que ama a lo femenino. Lo que ama a lo femenino, cualquiera sea su propio sexo. Entonces, que opere el nombre del Padre posibilitará la pluralización de los nombres del Padre. Un valor clínico que tiene esta posibilidad de pensar estos tres, real, simbólico e imaginario, en este tiempo de la enseñanza de Lacan, que es el seminario 22, es que ya no habrá un registro que tenga preponderancia sobre el otro. Por ejemplo, podríamos pensar que en la época de la metáfora paterna, el que tenía como más valor, por decirlo de alguna manera, era el registro de lo simbólico. Si un análisis se quedara deslizándose en la vía de los significantes, seguramente se transformaría en un análisis interminable. En tanto siempre hay un significante más por decir. Con el nudo Borromeo, los registros serán equivalentes, no iguales. Algo así como que como que cada uno tiene su singularidad, por eso también tienen nombres distintos, pero tienen el mismo valor. ¿Qué permite nombrar a cada uno de estos tres? El cuarto anillo, o la cuarta cuerda. Me sirvo de un texto y del decir de Eric Porsche, en un libro que les recomiendo, se llama Jacques Lacan, un recorrido, Jacques Lacan, un psicoanalista, recorrido de una enseñanza. Ahí refiere, el cuarto anillo explicita el nombre del Padre implícito en los otros tres. En este punto, y para acompañar estos desarrollos, les sugiero la clase del 14 de enero de 1975, del seminario 22. Porque ahí es donde podemos leer que si hay nudo Borromeo, es porque el nombre del Padre está operando, está funcionando en la estructura. Es también en esta clase donde Lacan nos dice que es a lo que Freud llama realidad psíquica o complejo de Edipo. Recordemos que en términos freudianos, nuestra vivencia de la realidad es psíquica, en tanto el trauma es una construcción fantasmática.
Pensaba que por ahí en este punto podemos ubicar algo de esta frase que también traía Santiago la vez pasada, en relación a prescindir del Padre a condición de servirse de él, porque en tanto que Lacan, ¿no? Al mismo tiempo que reconoce a Freud como el inventor, el que nombra la realidad psíquica, el complejo de Edipo, como lo que anuda, se sirve de esto, pero al mismo tiempo que lo hace caer, ¿no? Lo hace caer para dar paso a su cuarto, que anuda, en la función del nombre del Padre. Lo novedoso entonces de RCI sería que ya el nombre del Padre no solo aparece como nombrado, sino como nombrante. Es decir, el nombre dado por el Padre. Lo simbólico, lo imaginario y lo real. Son los nombres del Padre en tanto nombran algo. Dicho de otro modo, es a partir del cuarto redondel que se les puede dar nombres diferentes. Este cuarto redondel es el que da soporte a la función de nominación. Solo voy a decir esto aparece en la clase del 15 de abril del 74, de este seminario, no sé después si Ernesto quizás retome algo de esto, pero ahí dice que la nominación es la única cosa de la que estamos seguros que hace agujero. Bueno, me voy a servir entonces del cuento de Juan Forn, Nadar de noche, no solo porque me pareció exquisito cuando me lo encontré, sino también porque quizás podemos pensarlo como un recorrido, un análisis, incluso como un sueño de fin de análisis. Y aparte porque trae preguntas fundamentales, ¿no?, que atraviesan cualquier análisis, como son la pregunta por la sexualidad y la muerte. Para quienes no lo conocen, se trata de un hombre que acaba de ser padre, está en una casa que le han prestado unos amigos, que se han ido de viaje, y que le han dejado un mensaje: tenés que asumir la paternidad de una vez. Es de noche, su mujer e hija duermen, él se desvela, no sabe muy bien por qué, quizás los grillos, quizás la tormenta que se avecina, quizás el malestar de una sensación que no podía matar, sentirse en una casa ajena. Alguien toca la puerta, él no se sorprende y acude a ese llamado. Era su padre, a quien no veía hace 4 años desde que había muerto. Lo hace pasar y comienza una charla. Nuestro personaje, en una especie de reclamo, le dice al padre todas las cosas que hizo por él estos años, pensando que el padre podía verlas desde algún lugar. Aparece una sensación de sumisión y una sensación que no tenía hace tiempo: volver a ser hijo de su padre. Entonces afloran más sentimientos de reproches y cierta belicosidad que va deponiendo al pensar en la condición de su padre, muerto. Es a partir de ese instante que la necesidad de oponerse se desvanece y solo queda la sumisión, no ya dirigida a su padre, sino a un estado de cosas, a una abstracción obtusa es algo que no tiene punta, e inabarcable.
Entonces arma una nueva pregunta en relación a la muerte. ¿Y cómo es? El padre contesta, es como nadar de noche en una pileta inmensa sin cansarse. A partir de esto, el protagonista del cuento se dispone a hablar con su padre y se interroga por dónde empezar. La respuesta se impone casi como lo que ya no podría ser de otra manera. Comienza hablando de su hija. Esta ficción, les decía, ¿no?, que la podríamos pensar como una travesía, un análisis, toca estos puntos, ¿no? Sentirse en una casa ajena, tener que asumir la paternidad, vivir en dirección a un otro, el padre, que mira todo y sabe todo, al que se le dedica cada acto, sentirse hijo de ese padre, los reproches por lo que no le dio, no lo miró, hasta que reconoce la situación del padre muerto. Entonces podemos decir, chavarrado, castrado. Y entonces ahí la sumisión pasa a ser hacia una abstracción obtusa e inabarcable, ¿no? Esta frase que me parece enigmática, ¿no? Pensaba si justamente no podría ser algo que intenta como de alguna manera cernir, atrapar, si se quiere, algo de lo femenino. Frente a la pregunta por cómo es la muerte, el padre responde, nadar de noche en una pileta inmensa sin cansarse. Como si el personaje bordeara a partir de esta representación, eso que no tiene representación, bordeara e hiciera un marco, ¿no?, que lo confiere el borde de la pileta, pero que también incluye lo ilimitado, sin cansarse, que también podríamos decirlo de este modo, ¿no? Algo de lo que no cesa de no inscribirse, lo que insiste. Y como efecto podríamos leer la asunción de la paternidad. Quizás aquí también, ¿no?, podemos volver de nuevo a esta frase que alude a prescindir del padre, pero con la condición de utilizarlo, ¿no? Creo que en el relato de este cuento algo de eso está todo el tiempo presente. Bueno, hasta acá es lo que yo pude pensar. Quieren, abrimos a poder conversar. Bueno, estoy todavía aquí, tengo unos minutos. Abrimos al espacio de comentarios y preguntas. Voy a dejar tu mail, Carolina, si me lo recordás. Así lo escribo en el chat. Vale. ¿Te lo digo? ¿Cómo? ¿Te lo escribo? O le escribís o me lo dictás, como quieras, sí. Dale, lo escribo. Bueno, porque así las preguntas que por ahí ahora no se les ocurre y se les ocurre después o quieren consultarle algo,
la pueden consultar. Y ahí vi que Santiago puso el libro, pero nombraste 2 libros. Si los podés escribir, por si quieren consultarlos, ¿no? No, puse los 2. Me ¿Pusiste faltó los el 2? autor, sí, me faltó el autor de Poeta Chileno, que ese no recordaba. Pero de Juan Fornay también lo puse. Sí, acá. Aprovecho y ya que quiero hacer un comentario, una pregunta también. A ver si seguí, me gustó mucho, Carlos, la presentación, las referencias también están buenísimas, como lo articulaste también con las cuestiones más teóricas, difíciles y avanzadas de Lacan. Y bueno, me quedó resonando este último cuento de Form, que además falleció hace poco, digamos, ¿no? Gran escritor argentino. Porque me quedé pensando en esto de la sumisión al padre. Si yo no te escuché mal, lo de obtusa e inabarcable era la sumisión. La sumisión, no sé si escuché bien. ¿Sí? Hay un pasaje, claro, estaba de la sumisión al padre, sí. a pasar a esa otra sumisión que entiendo que tiene que ver con algo mucho más... La muerte. Sí, sí lo diría a lo real incluso. A lo real, la castración, quizás. Sí, a eso que se espera también en un fin de análisis, ¿no? Es decir, bueno, algo de dejar de sufrir por lo que tiene que ver con lo más neurótico, porque bueno, la vida ya se encarga de por sí misma, ¿no? De traernos ciertas alegrías, pero también ciertos sufrimientos, ¿no? Como algo de aceptar eso. De esa sí, bueno, aceptación. es lo del pasaje que traes, está eso. Me gustó esa dimensión del pasaje. Y porque me quedé también pensando si esto, cuando decimos, bueno, prescindir del padre a condición de servirse. Yo la otra vez hablaba del pliegue también, que se puede leer ahí en esa fórmula de Lacan. Pero prescindir de qué y servirse de qué. Y yo no sé si esto de lo que se trata de prescindir es de esta sumisión. Esta sumisión casi que por estructura, casi que por el hecho de que, bueno, que en algún punto también está la sumisión al lenguaje. Creo que también esto lo traes con el otro cuento, con la otra novela, con la novela, ¿no? Que algo ahí me parece que traías de, no de deshacer la sumisión, pero sí de alguna operación que el análisis, vos decías, si el objetivo del análisis, o si, no sé, si la dirección de una cura no va a ese punto de lograr algo del equívoco, para poder salir un rato, no sé, un poco, de esa sumisión. Tal cual. Eso me quedó por un lado, y bueno, sí, esta cuestión también del sin cansarse me gustó. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Espero que estés bien. Contame cómo estás vos también. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, a ver si lo podés silenciar. Ahí está, ya lo silencié, acá no pasó nada. Gracias. No, esto del sin cansarse, ¿no? Sí. Me quedó resonando lo del sin cansarse. También como pensando en un final de análisis, ¿no? Como de cuántas veces todos decimos que cansado, los pacientes, ese cansancio que viene como por el lado del padecimiento, ¿no? Y que está ligado a la muerte, quizás, ¿no? A lo mortificante de la vida cotidiana, del goce, no sé, de la neurosis. Y me parece que ese sin cansarse me quedó resonando buenamente. Bueno. Sí, tal cual, está buenísimo eso que decís, Santi, porque tal cual es en esa dimensión, ¿no? Resonando buenamente en el sentido de, por eso yo lo ligaba con lo ilimitado, ¿no? Con también esta aceptación de aceptar de que, bueno, habrá algo que no va a cesar, digamos, ¿no? De no escribirse, y que es con eso. Aunque haya frontera, aunque uno pueda hacerse alguna representación en relación a la muerte, por ejemplo, no todo entra ahí, ¿no? Es con lo ilimitado
justamente también. No sé, quizás se podría comparar también con la fórmula de la sexuación, ¿no? Del lado femenino, que tiene, bueno, una pata en el falo, pero también una pata en el no todo, justamente. Hola Carolina, soy María, ¿cómo estás? Hola María, ¿cómo estás? Quería agregar algo a esto, a esta frase de prescindir del padre, servirse de él. Me parece que el prescindir es en relación a lo que Freud dice, el más allá del principio del placer, al goce, ¿no es cierto? Prescindir del goce que te imprimió esta figura paterna, y el servirse es como algo del orden de la decantación, y que puedas hacer algo propio, apropiarte de estos emblemas, pero de una manera creativa, que va más por el lado del placer. No desde el sufrimiento que te imprimiría el goce, sino hacer algo para el lado del placer. Me parece que es eso. Dicho muy caseramente, digamos. Está bueno. No sé, me traes la frase esa de Freud, que toma de Goethe, que dice, lo que has adquirido de lo que has heredado de tus padres, adquiérelo para poseerlo. Claro, como que te puedas apropiar, ¿no es cierto?, de esto, hacerlo tuyo, Sí. No desde los ideales, sino desde una apropiación creativa. Como una creación, claro. Como una creación, claro. Eso es lo que entiendo. Sí, porque es casi como al mismo tiempo, ¿no? Servirse y prescindir, es como que no es que, bueno, es casi como en acto, que se dan juntos, ¿no? De hecho, es interesante eso que traía Santi, ese pasaje, ¿no? Porque prescindir de esa sumisión, de ese... Porque, a ver, Santi también preguntaba, bueno, ¿de qué se prescinde? Obviamente no de la función, ¿no? La función es necesaria que se conserve precisamente en la estructura. No es que vas a dejar de hablar a tu padre, digamos. Ah, bueno, eso ni hablar. Eso ni hablar. De hecho, en el personaje está muerto y le sigue hablando y le sigue dedicando cosas, ¿no? ¿no? Y encima se enoja porque el padre le dice que no lo veía, que la verdad que, bueno, no estaba atento a eso. Digo, no sé, me pareció algo que es muy de la clínica, justamente, ¿no? Que lo escuchamos cotidianamente. Sí, cuando decías al que no veía desde hacía 4 años, ¿y cómo lo va a ver si está muerto? Sí, bueno. ¿No? ¿Cómo lo va a ver? Sí, está la eterna contradicción del neurótico. Bueno, el hombre de las ratas hablaba como si su padre estuviera vivo también. Claro, sí, sí, Y a mí lo que se me ocurría de esa hermosa imagen que trae Fon en el libro, que me diste ganas de leerlo, porque no habla de nadar simplemente. Marca un espacio que me parece a mí que sacándolo del lugar de muerte, o no, quizás, ¿no? Porque estaría relacionado con el lugar de vida, ¿no? Acotar el goce, ¿no? La pileta enorme no es lo mismo que nadar en un océano sin cansarse. Tal cual. Me parece que te está relacionado con ese lugar que hablaban de el servirse del padre, ¿no? Tal cual. Ahí esto que decís, Adriana, porque me parece bueno, válido, en lo que me resonó, que también Caro decía de la pileta tiene un borde, y vos decías, Adriana, el océano. A mí porque la metáfora también me evocó esto de Freud del sentimiento oceánico, ¿no?
sentimiento oceánico de querer volver al útero materno, se trae como algo de esa dimensión, pero en esto que diferenciás, Adriana, que no va para ese lado de lo oceánico, ¿no? Sino como está delimitado de otro modo, con la idea de la pileta, que a mí también me evoca el de tirarse a la pileta, ¿no? Como algo del acto. Sí, está bueno eso, Santi, también porque pensar en lo oceánico es de una angustia insoportable, Claro, ¿no? Justamente te deja perdido al sujeto, sí. lo deja extraviado. Es la melancolía. Ujú, ujú. Por eso me parece que ahí también podemos rescatar algo de la función del nombre del Padre, ¿no? Porque la función del nombre del Padre ordena, marca un rumbo, orienta. Bueno, esto, qué sé yo, porque es también hasta, no sé, tiene cierta comicidad. ¿Qué es la muerte? Nadar en una pileta inmensa de noche, o sea, ¿qué es eso? Bueno, no importa, ¿no? Es esa metáfora que ese padre le dona. Me gusta La eso muerte estaría también. implícita en la noche, ¿no? La noche oscura, negra, la muerte oscura también, ¿no? Pero sin cansarse también, que te da la sensación del infinito. Y lo infinito que puede ser lo atemporal, que puede ser pasar a esa dimensión de lo que es la muerte. Sería, lo tenemos como imaginarizado, lo oscuro e infinito. Parece que a mí me resuena de esa manera. Porque ¿qué es esto de sin cansarse? Es imposible, un humano que no se canse. En algún momento te cansas. Tendrías que dejar de ser humano, digamos, ¿no? Creo que ahí está metaforizada bien lo que sería la muerte. Algo oscuro e infinito. Bueno, pero vos fíjate, a mí no se me ocurrió una pileta oscura porque he nadado de noche en un lugar, en una pileta en una laguna, con luz de la luna, y no se me ocurrió un lugar oscuro. Claro, y sí. Que habría que ver cuál es la contextualización dentro de lo que vos leíste, de lo que nos extrajiste del libro, ¿no? Para ver si es oscura o no. Sí, en realidad en mi lectura yo quería conjugar estas dos cuestiones, ¿no? Que aparece la frontera y lo ilimitado. Algo de eso que insisto, que va junto y que se encuentra en el fin de un análisis, ¿no? Es decir, hay algo de lo ilimitado en este sentido, ¿no? Lo vuelvo a decir, eso que no cesa de no inscribirse, eso que insiste, y que en algún momento por ahí, bueno, si alguien se sigue analizando, qué sé yo, algo de eso se puede escribir, pero bueno, es con eso, la vida es con eso. Sí, pensaba en esto que dijiste de, ¿no? Es la metáfora que le regala el padre, ¿no? Como siguiendo esto del nombre del padre, como algo a lo que, digamos, que puede significar un montón de cosas, la castración, la muerte, los miedos, pero el padre, digamos, servirse de algo de esto del padre, que es una metáfora con lo que él va a poder hacer algo, digamos, con ciertos recursos. Me resonó eso que dijiste hace un ratito, me gustó. Bueno, te quería dar las gracias, muy lindo Carolina, gracias por la presentación. A vos por tu comentario. Creo que también, bueno, es una lectura, es una ficción, y entonces es un juego, ¿no? Pero digo, algo del efecto que tiene esto es la asunción de la paternidad, ¿no? Él ahí finalmente en el cuento dice, bueno, ¿por dónde empiezo a hablar? ¿No? Tenía muchas cosas para contarle al padre. Bueno, empiezo por mi hija, dice él, ¿no? Ahí creo que marca algo de esto de la asunción de la paternidad, claro. Porque, bueno, ahí también se juega algo de la asunción, en esa asunción, que también aparece el poeta chileno, cuando él se empieza a debatir, bueno, a ver, ¿cómo me nombro? ¿Cómo lo nombro? ¿Qué soy?
que soy, que es un padre, ¿no? Que es el padre biológico. Hay un comentario, Caro, dice Sí. nadar como sustantivo, nadar nada como sustantivo y después nadar como verbo, hacer nada. Laura Montejano, fíjate más arriba en el chat que están los nombres del libro, de los libros, por favor, Laura. Scrollea para arriba el chat que vas a ver que están ahí los autores y los nombres de los libros. Pero está bien, me gustó, Caro, no sé qué pensás, pero esto de la nada, ¿no? Que aparece como sustantivo y también como verbo en el comentario de Ricardo. Esta idea de que se introduce algo de la nada. Y bueno, no sé, ahí como él lo estará pensando, está bueno si se anima y dice algo más, pero yo entiendo que justamente, ¿no? Ahí, de nuevo, es poner algún borde a esa nada con la respuesta, ¿no? De, bueno, frente a la muerte. Hola, hola a todos. Carolina, un gusto. Yo soy Alejandra. Muchas gracias por tu exposición. Me gustó mucho, al igual que la de Santiago, la vez pasada. Y yo me quedé pensando en relación a esto de la oscuridad que surgió, puede remitir a esto que mencionabas al principio también del oscuro deseo de la madre. ¿Viste? Cuando decías que la metáfora paterna de alguna manera es una mediación entre el sujeto y el oscuro deseo de la madre. A mí me llevó justamente a pensar en eso. Qué bueno, qué bueno. Hablando de, bueno, ¿no? De las interpretaciones. Tal cual, qué bueno, qué lindo lo que decís, porque no importa, aunque sea de noche y aunque no se vea nada, siempre una palabra pone luz, ¿no? Que es lo que hace ahí, de nuevo, jugando con esa ficción, ¿no? Lo que hace el padre. Poner alguna palabra que ponga luz, que ilumine, ¿no? Que ilumine algo por ejemplo, tomando, como vos decías, el oscuro deseo de la madre, bueno, algo de ese deseo que le permita al pibe armar una pregunta, por ejemplo. Freud traía esto, ¿no? No me acuerdo cómo era el ejemplo, pero creo que era de un chiquito que tenía miedo, ¿no? Y le pedía, no sé si era la tía, Sí. ¿no? que le hablara o que le contara algún cuento, y ella le decía, pero ¿para qué querés si no me podés ver? Y ella le dice algo así, bueno, el chiquito le dice que cuando hablas se hace la luz, ¿no? Entonces, bueno, es interesante esto, ya no importa si es de noche o si está oscuro, ¿no? Lo que ilumina, lo que guía, lo que orienta es la palabra, alguna palabra que nombre algo, aunque sea eso, una pileta, nadar de noche. Sí, porque en definitiva no existe ni la muerte ni la nada, ¿no? Salvo si nombramos algo de eso, ¿no? No existe lo real, ¿no? Por fuera del nudo y del anudamiento posible con la palabra. Y de hecho, cuando algo se nombra, después cada uno asocia lo que puede, ¿no? E incluso inventa o arriesga una interpretación a partir de lo que esa palabra, ¿no? Que bordea eso innombrable le suscitó. Así que está bueno para pensar también el otro texto literario en relación al lenguaje o a la lengua, que ahí también hay un prescindir, ¿no? De esas significaciones, de las palabras, de palabras incluso que suenan feo, ¿no? A condición de servirse de él, de esas palabras, ¿no? Del lenguaje. Bueno, el escritor lo dice, hay que usarlas, el personaje lo dice, hay que usarlas, ¿no? Hay que usarlas y después quizás puedan significar otra cosa, ¿no?
Está bueno esto, Ernesto. Aparte está bueno eso que decís de que justamente para que algo exista tiene que nombrarse, claro. Sí, y creo que ahí ahora me haces pensar que el personaje de Nadar de Noche puede hacer existir algo de la muerte, en tanto puede formularle la pregunta al padre que bueno, si leyeron el texto al principio es como titubeante, ¿no? Como que no logra hacerla, ¿no? Porque el padre le avisa, bueno, a ver, si vas a preguntar sobre eso, como algo así, bueno, atendete a la respuesta. Y bueno, pero justamente algo de nombrar, uno podría decir, y hacer existir tranquiliza, ¿no? No sé si ya dejaron sus mails, Carolina, Santiago, Ernesto, por si quedó alguna consulta también, digo que nos surja ahora. Si los quieren también decir en voz alta, ya que esto se graba. Dale, los escribimos mejor, así no... Claro, como el chat no queda grabado, decía por si también los querían. Ah, bueno, bueno. Bueno, el mío es santiagodeus@yahoo.com.ar. Y el mío, ernestovetere@yahoo.com.ar. Caro Fábregas, arroba gmail.com. Claro, también me venía a propósito de lo último que comentaste, del nombre y del acto de nombrar. Porque la otra vez yo trataba de enmarcar algún movimiento de Lacan, de empezar su enseñanza hablando del nombre como lo que significa, por la vía del significante, a esto que vos traías también hoy de el nombre en tanto lo que hace agujero. Que no es que estamos en dos películas totalmente distintas, pero me parece que está enfatizada ahí otra cuestión o algún matiz, por lo menos. Y en esto que traes de la noche, creo que el compañero también situaba de la nada, del nadar, no sé, cómo me volvía a esta dimensión de lo que hace agujero, del nombre. Bueno, también me parece que es la misma línea, lo que también decía Ernesto, de bueno, con las palabras decir otra cosa, ¿no? Con las palabras, no lo que dicen, sino lo que no dicen, la posibilidad de que se ausente algo ahí. Sí, incluso lo que justamente, ¿no? En ese decir lo que le puede resonar al otro. Sí. Es que ahí me parece que está la idea del otro, esto que traías del otro. Eso radical otro. Dar lugar al otro, decías. Sí, sí. Y sí, por eso, de nuevo, ¿no? Rescataba esto de la función, de nuevo, ¿no? Volviendo a la función del nombre del padre como terceridad, porque me parece que es lo que posibilita abrir el surco para que se dé lugar al otro. No digo que sea lo único, pero abre un surco. Si no aparece algo de la terceridad, creo que es imposible que advenga algo de la feminidad, ¿no? De la feminidad pensándolo en este sentido, ¿no? De lo radicalmente otro. Incluso diferenciar, o sea, porque no tiene que ver con lo diferente, ¿no? Porque lo diferente va más por el lado de la oposición. Esto es otra cosa, por eso también pensaba este cuento como algo más de, bueno, de un final de análisis, ¿no? De un sueño de final de análisis. No sé, también, no sé, a ver cómo le suena, pero se podría pensar, qué sé yo, Freud llamó la feminidad continente negro también, ¿no? Volviendo a la cuestión del oscuro.
que no es aprehensible si no es a partir también, ¿no?, de alguna palabra, de algún borde. Tiene, no sé, esa paradoja. No sé, volviendo también a algo que decía, no sé, alguien, no me acuerdo el nombre, pero que traía esto del oscuro deseo de la madre, ¿no?, de quedar atrapado ahí. No sé, también Lacan lo trae en la metáfora del cocodrilo, no sé si la recuerdan, creo que es en el seminario 17, ¿no?, donde ahí el palo hace que la boca del cocodrilo no se cierre y no se morfe al sujeto. Pero de nuevo, ¿no? Me parece que, no sé, yo trabajo mucho con adolescentes y hago bastante hincapié en esto de que qué importante que es ahí esa, a ver cómo esa cuña, ¿no? Esa cuña que posibilite que ese sujeto empiece a pensar, porque esa es una pregunta que yo tengo, ¿no? ¿Cómo se construye el pensamiento, ¿no? El pensamiento propio. Y muchas veces los adolescentes vienen muy, muy, muy hablados por el otro, ¿no?, y muy poco escuchados por el otro, ¿no? Y si algo ahí no se detiene, es decir, para escuchar, para ver cómo eso, ¿no?, cómo ese adolescente está construyendo ese pensamiento, bueno, eso queda como arrasado. Y para eso es necesario que exista esa terceridad. Ahí está la función para mí. No sé, por poner un ejemplo, ¿no? Escucho mucho que los padres dicen ahora con el tema de que, sobre todo las chicas, se declaran bisexuales, ¿no? Y entonces es una moda, ¿no? Es una moda. Esa es bueno, por supuesto siempre es difícil para los padres escuchar algo de la sexualidad de los hijos, ¿no? Pero resumido en eso, o no sé cómo decirlo, atrapado en eso, cortado en eso, no se posibilita el despliegue, ¿no?, en relación a, bueno, a ver, no sé, ¿qué le pasa a este pibe con eso? ¿Qué está diciendo? ¿Qué quiere decir? ¿Qué está armando? ¿Qué es lo propio, en todo caso, ¿no?, de ese que está hablando? Que es muy difícil a veces para los padres soportar. Y ahí tiene que estar funcionando la terceridad. Bueno, no sé si vamos dejando por acá. No sé si alguien quiere decir algo más. Si no, le paso la palabra a Ernesto, si quiere decir algo de cómo va a seguir el próximo encuentro. Sí, dado que, bueno, hoy se dio un debate animado sobre algunas de estas cuestiones, bueno, un poco ayudados por estas referencias literarias, y que permitieron ahí profundizar ya una línea, ¿no?, abierta por Santiago en la primera clase. Yo seguiría, ¿no?, trabajando, ¿no?, esta fórmula, prescindir del padre, la condición de servirse de él, haciendo hincapié, ¿no?, en lo que mis compañeros marcan, ¿no?, la conjugación verbal en presente, ¿no?, porque es una frase que muchas veces se conjuga de otra manera, ¿no?, en el haberse servido, ¿no? Poner el acento ahí en el presente, ¿no?, habla de un movimiento en dos tiempos que me parece
que abre a la cuestión clínica y a la vez a encontrar formas distintas de poder teorizarlo, ¿no? Entonces, quizá la vía que tome para la próxima, para teorizar esta misma fórmula, sea ahí ese pasaje del nudo de 3 al de 4, del que hoy habló Caro, y un poco tomando lo que sucede 2 días antes, ¿no?, de esa anteúltima clase del seminario 22, que es el discurso de clausura de las jornadas de cárteles de la Escuela Floriana de París, donde Lacan ahí toma de la teoría del caos la noción de torbellino, ¿no? Y bueno, es una bibliografía, por supuesto, que pueden leer para la próxima. Son las jornadas de cárteles del 74, el 12 y el 13 de abril. Y bueno, ahí me parece que esta transmisión de la castración de la que hablamos, ¿no?, puede contar, ¿no?, justamente con una noción de torbellino que viene a decirnos algo más respecto del A, ¿no?, del objeto A en el nudo y de su función propiciatoria para el deseo. Así que bueno, creo que voy a ir por ahí la próxima, bueno, continuando el debate que nos venimos dando. Bueno, buenísimo. Bueno. Nos vemos la próxima, que es el último encuentro, así que muy bien. Los esperamos a todos. Bueno. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. 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 Gracias.